¿Qué tal amigos y amigas de este su canal El Mensaje de la Biblia? Hoy tenemos una pregunta que nos han hecho sobre la resurrección de Jesús. Me han citado varios versículos. Inclusive el otro día iba por el camino hacia el mall, hacia una tienda. Me encontré dos personas y se me acercaron y me hablaron precisamente de la resurrección de Jesús. Y me citaron varios versículos para indicarme que Jesús había resucitado con un cuerpo diferente y de otra forma. Y hoy también voy a compartir esos versículos con ustedes, así que esté pendiente, esté muy pendiente. Pero antes queremos recordarle que si usted todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo. Haga una pausa en estos momentos y suscríbase. También denle like, de modo que el algoritmo de YouTube pueda propagar este programa, este video, en diferentes lugares y más personas puedan beneficiarse de él. Comparte este video con sus contactos también. Compártalo con otros. Bueno, me piden que explique 1 Pedro capítulo 3 y versículo 18. Dice aquí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y me piden que explique esa sección que dice en espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Significa eso que Jesús resucitó en forma espiritual, con un cuerpo espiritual? Y entonces encima de eso me citó 1 Corintios capítulo 15 y versículo 50, para indicarme que al cielo no puede entrar nada con cuerpo físico. Así que déjeme primero explicar 1 Corintios 15, 50 y luego vamos a 1 Pedro 3, 18. Dice aquí en el 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este versículo es muy interesante. Aquí habla de dos cosas. Habla de carne y sangre. Carne y sangre. Entonces esta persona que me llamó, igual que las personas con las que hablé este fin de semana, dicen que carne y sangre significa esto. Pero hay que ver el contexto. Dice aquí: pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que aquí hay varias cosas. El reino de Dios y la corrupción y la incorrupción. En este versículo hay lo que se conoce como un paralelismo inverso o quiasmo, típico de los hebreos. Pablo era hebreo. Así que carne y sangre se asocia con corrupción y reino de Dios se asocia con incorrupción. ¿Ve el paralelo? Así que carne y sangre lo que significa es corrupción. Nada corrupto, nada manchado de pecado entrará al cielo, al reino de Dios, que es incorruptible. El reino de Dios se asocia con la corrupción y la carne y la sangre con la corrupción. El versículo se explica por sí mismo. Este versículo no está diciendo que usted va al cielo en forma invisible, en forma espiritual. Eso no es lo que dice el versículo. Tampoco el versículo dice que al cielo no entra nadie con cuerpo físico. Eso no es lo que dice el versículo. Entonces, vamos a 1 Pedro 3:18 nuevamente. Cristo padeció por una sola vez por los pecados. O sea, no más de una vez. Solamente una vez. Ese sacrificio no se repite. El justo por los injustos. Él es el justo, nosotros los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Así que Él murió, según aquí, murió en la carne. Es curioso que aquí en este pasaje, de aquí usar la pizarra otra vez, este borrador como que está malito. Terrible. Terrible este borrador. Vamos a ver. Vamos a usar este papel aquí rapidito, porque este borrador me la jugó fría, me la jugó fea. Estas cosas pasan aquí, estamos en vivo, no voy a borrar el programa para comenzar a grabar otra vez. Así que así yo espero que ustedes puedan ver lo que dice aquí. Entonces, Pneumati. Dice aquí, muerto en la Pneumati. Pneumati es un dativo. Y un dativo habla de una acción que se hace a favor de otra persona o al quien recibe la acción. Ese es el objetivo del dativo. Así que aquí hay un dativo, hay dos dativos en este versículo. Hay uno con relación a la carne,
muerto en la carne. Podría decir también muerto por la carne. ¿Por qué puede decir muerto por la carne? Porque Jehová, Yahweh, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y debido a que él tomó esta naturaleza carnal, tuvo que morir. O sea que la carne fue la causa, fue la razón por la cual él murió. Él tenía que morir en la carne. ¿Por qué? Porque él cargó nuestros pecados en su carne. Aunque él no hizo pecado, aunque él no practicó pecado, él cargó nuestros pecados. Yahweh cargó sobre los pecados de todos nosotros. Así que la carne, en cierta medida, pues murió por la carne, por la cantidad de pecado que él cargaba a nuestro favor. O murió en la carne, también murió físicamente. Murió. La persona de Jesús murió cuando murió en la cruz. Entonces dice, pero vivificado en espíritu. Algunas Biblias traducen este neumatí aquí como un dativo de agencia. Otros como un dativo diferente. Entonces dicen unos que significa en espíritu, que resucitó con cuerpo glorificado. El problema es que según 1 Timoteo 3:16, él fue recibido arriba en gloria. Él fue glorificado cuando ascendió. Ah, pero Rafael Montesinos, ¿cómo tú me explicas que él se apareció en el aposento alto, con las puertas y ventanas cerradas? Sencillo. De la misma forma que caminó sobre las aguas cuando se apareció en la barca a los discípulos, antes de morir en la cruz. Eso es un milagro. Jesús es todopoderoso. Él puede hacer milagros. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Qué impedimento es para él una pared? Ninguna. Ninguna. Felipe, por ejemplo, le predicó al etíope y desapareció de la vista de él. El Espíritu se lo llevó a otro sitio. Así que eso no es ningún problema. Entonces la gente se inventa unas historias y unos cuentos y unas excusas para no aceptar lo que claramente dice la Biblia. Así que aquí lo que dice es que Cristo fue muerto en la carne, pero resucitado por el Espíritu. Y hay varias versiones como la Nácar Colunga, la Biblia de las Américas, la King James, y podría citar un montón de versiones que dicen por el Espíritu. Neumatí, por el Espíritu. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, de buscarlo por aquí rapidito, y versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, neumatí, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, neumatí, si sois guiados por el Espíritu. ¿Por qué debe decir ahí por el Espíritu y no en el Espíritu? Bueno, dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 11 lo siguiente. Escuche bien. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Así que el Espíritu Santo es la agencia de Dios para resucitar los muertos. Igual que en el valle de los huesos secos. Se le dice al profeta que profetice el Espíritu que venga y sople sobre los huesos secos para que revivan, según Ezequiel capítulo 37. Y según Romanos 8:11, el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Jesús dijo también en Juan 2:19 al 21, mirando al templo de Jerusalén, destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Mas él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando sus discípulos vieron que él resucitó, se acordaron de estas palabras que él había dicho. El templo era un elemento físico. Él no dijo, destruyan este templo y lo levantaré espiritualmente. No. Destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Mas él se refería al templo de su cuerpo. No existen resurrecciones espirituales en la Biblia. Eso no existe. Eso es un invento. Todas las resurrecciones son físicas. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Jairo, físicamente resucitaron. Tal cosa como resurrección espiritual no existe en la Biblia. No hay una sola. Busquen un ejemplo. Uno solo. No existe. Todas las resurrecciones significan o implican volver a la vida con el mismo cuerpo que tenían antes. ¿Okay? Ahora, por eso cuando Cristo resucitó y se apareció a sus discípulos, ellos pensaron que había un fantasma, un espíritu. Y eso le dice, tóquenme, mírenme, denme algo de comer, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, estas personas que me hablaron el fin de semana, porque cuando iba de camino a la tienda, me dieron 2 versiones diferentes. Uno me dio una versión y otro me dio otra versión. Uno me dijo que el Padre desintegró el cuerpo de Jesús en la cruz. Y la señora dice, no. El Padre preserva ese cuerpo
para mostrárnoslos a nosotros durante los 1000 años, durante el milenio. Y yo les dije, pónganse de acuerdo y denme una versión. Y lo cierto fue que no se pusieron de acuerdo, tratando de decir que las dos versiones eran correctas. Y yo les dije, no señor, un cuerpo desintegrado, destruido, no puede ser preservado para el milenio. Imposible. Aquí estamos hablando de un cuerpo físico. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él se refería al templo de su cuerpo. Él dijo a sus discípulos, yo no soy un espíritu. Ustedes dicen que él es un espíritu. Cristo dijo, yo no soy un espíritu. Tengo carne y huesos. Y miren mis heridas por si acaso. Es el mismo cuerpo con el que morí. Con las mismas heridas. Es más, denme algo de comer y como con ustedes también. Y ellos le sirvieron y comió con ellos. ¿Okay? Porque la idea de estas personas es que dicen que neumatí significa en espíritu aquí. Que significa que Jesús resucitó con un cuerpo fantasmagórico. Un cuerpo espiritual. Un cuerpo invisible que se materializaba y desmaterializaba. Qué interesante que se materialice con el mismo cuerpo que el Padre había destruido. Eso no hace sentido ninguno. Así que Pedro está diciendo que Cristo murió a consecuencia de la carne, por la carne, y que fue resucitado por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es la agencia que Dios utiliza para resucitar de los muertos. Hay versículos que dicen que el Padre resucitó a Jesús. Aquí dice que fue el Espíritu Santo. Y en Romanos 8:11 dice que el Espíritu Santo es quien resucita. Y Jesús dijo, yo levantaré este cuerpo después de 3 días. No hay contradicción ninguna. Los 3 obran en perfecta unidad. Seguimos. Pero Rafael Montesinos, María Magdalena no conoció a Jesús cuando resucitó. Pues seguro, dice allí en el libro de Juan, capítulo 20, que era de madrugada, estaba oscuro, ella estaba llorando, ella no esperaba que él resucitase, ni los discípulos que estaban en el aposento alto tampoco. Por eso cuando lo vieron, pensaron que era un espíritu, porque ellos no esperaban que él resucitase. Nadie le creyó a Jesús que él iba a resucitar. Es más, si los discípulos, incluyendo su propia madre, hubiesen creído en las palabras de Jesús, se hubieran ido el domingo de madrugada a esperarlo para darle la bienvenida en la tumba cuando él saliera victorioso. Pero nadie le creyó, ni su propia madre. Así que los discípulos cuando lo ven, se asustan, porque ellos lo hacían muerto. ¿Qué hace este individuo aquí? Se está muerto. ¿Qué hace Jesús aquí si lo vimos cuando murió y lo enterraron en la tumba de José de Arimatea? Por eso fue que gritaron asustados. Ahora, María Magdalena tampoco creía que le iba a resucitar. Iba allí a sepulcro a ungirlo, a embalsamarlo, a ungirlo. Entonces, un hortelano, un hombre se aparece que ella pensó que era el hortelano, y le dice, ella lo ve la sombra, porque recuerda, estaba llorando, los ojos llenos de lágrimas, se empaña la visión, estaba en oscuro, no había luces, no se veía nada. Así que ella ve esta sombra de esta figura de un hombre y dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Pero cuando le dijo María, ella reconoció esa voz y le saltó encima enseguida a abrazarlo. No solamente tenía el mismo cuerpo, sino que tenía la misma voz. No era otra voz diferente. Ahora, ¿cómo usted me explica? Me dicen ellos. Marcos, capítulo 16. Y estas personas me sacaron este versículo a relucir cuando hablaron conmigo, específicamente el versículo 12. El capítulo que habla de la resurrección de Cristo. Después de esto, fue manifestado bajo diferente forma a 2 de ellos que iban camino hacia la campiña. ¿Se da cuenta, Señor? Me decían ellos. Jesús se apareció a estos 2 discípulos, de una forma diferente, con otro cuerpo. Y yo le dije, un momentito, por favor. Léame ese versículo en la traducción del Nuevo Mundo. No, léamelo allí. No es que ese versículo no aparece allí. ¿Por qué no aparece allí? Ah, porque Marcos no lo escribió. Entonces usted me está haciendo un versículo espurio para justificar su doctrina. No. Pero de todas maneras se lo voy a responder, le dije. Dice aquí que Jesús apareció en forma diferente a 2 de ellos que iban camino hacia la campiña. Si usted lee Lucas 24, el apóstol es claro y nos dice por qué ellos no le conocieron. En Lucas capítulo 24, específicamente los versículos 13 en adelante. 2 de ellos iban caminando el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estos son los mismos 2 que menciona Marcos 16:12. Los 2 discípulos que iban camino de Emaús. E iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Así que en el texto griego, en Marcos 16:12, aparece hetera. Hetera. De heteros, que significa otro diferente. Otro diferente. Entonces, en Marcos 16:12 dice que Jesús apareció de forma diferente. En una forma diferente. ¿Por qué? Dice en Marcos 16:2 eso, ¿verdad? Pero usted va a Lucas 24, versículo 16, y dice que los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Ahí está, es la forma diferente. Así se explica la forma diferente. No le conocieron, no porque tenía otro cuerpo. No porque apareció de otra forma con un cuerpo diferente. No, es que sus ojos estaban vedados para que en esos momentos no le conociesen. Una vez que Jesús les explicó las Escrituras, la venda fue quitada de sus ojos y las reconocieron. Y Jesús desapareció de la vista de ellos. Así como desapareció Felipe de la vista del eunuco. Otro versículo más. Juan capítulo 20. Y fue el último que me citaron. Y después no quisieron seguir hablando. Capítulo 20 de Juan. 21, mejor dicho. Juan capítulo 21. Y me citaron este versículo también. Entonces, me citaron el versículo 4. Y yo le dije, pero vamos a leer el contexto. Vamos a leer el versículo 4 primero. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Se da cuenta, Rafael? Me decían ellos. Me decían, Señor, no, Rafael. ¿Se da cuenta, Señor? Los discípulos lo vieron y no sabían que era Él. Y yo le dije, ustedes leyeron los versículos anteriores para ver por qué no le conocieron. 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. O sea, se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y en aquella noche no pescaron nada. Y estaban allá en la barca afuera pescando y no pescaron nada. Entonces, en el versículo 4, cuando iba ya amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Esta palabra amaneciendo en el texto griego implica que estaba todavía oscuro. Era muy temprano, tempranísimo en la mañana. O sea, era de madrugada, estaba oscuro todavía. Entonces, Jesús llega allí a la playa, estaba amaneciendo. Los discípulos estaban en la barca a lo lejos, pescando. ¿Lo ven? Pues seguro que no lo conocen. Yo tampoco lo hubiera conocido a esa distancia, y menos con esa oscuridad que había allí también a esa hora que estaba amaneciendo, que el sol no había salido todavía. Así que esa es la razón por la cual no le conocieron. No porque tuviese un cuerpo diferente. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11, estaba allí Jesús, después de haber resucitado, muchos días después, 40 días después, está allí con sus discípulos hablando, y habiendo hecho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le quitó de sus ojos. ¿Se da cuenta? La nube significa invisibilidad. Bueno, yo una vez fui a ver a estos transbordadores espaciales, el Challenger. Fui una vez a Cabo Cañaveral para ver cómo despegaba. Entonces fui allá y vi cómo este transbordador, allí pegado a un cohete que lo elevaba y lo ponía en órbita, se elevaba. Y yo voy allí mirando, según va despegando, y va subiendo, hasta que se desaparecen las nubes. Pues seguro, imposible que los discípulos vieran a Jesús hasta que llegara al cielo, ni que tuvieran vista telescópica. Así que Jesús comenzó a elevarse, y según todo pasó de las nubes, no podían verlo más. Una por la distancia, porque según se va alejando, se va reduciendo el tamaño, hasta que desaparece de la vista. Como pasó con ese Challenger que había allá en Cabo Cañaveral. Así que entonces, dice Jesús aquí, y lo leo otra vez, y habiendo dicho estas cosas, versículo 9 de Hechos capítulo 1, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Fíjense que aquí no dice que él se desapareció de la vista de ellos, sino que la nube le ocultó de sus ojos. Pues seguro, usted no puede ver a través de las nubes. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
se pusieron 2 varones con vestiduras blancas a su lado, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así, tal como le habéis visto ir al cielo. Según se fue, vendrá en forma visible. Ustedes lo verán. Y el último versículo que voy a leer es Apocalipsis 1:7. Dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Algunos dicen, como estas personas que me hablaron ayer el fin de semana, que le van a ver con el ojo del entendimiento. Pero yo le dije, ¿qué ojo del entendimiento tenían aquellos que le traspasaron? Si hubieran tenido ojo del entendimiento, no lo hubieran traspasado, no lo hubieran matado. Todo ojo le verá. Lo veremos con el ojo físico. De la misma forma que se fue, ascendió, de esa forma descenderá. Con grande poder y gloria. Dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 30 y 31, lo siguiente. Mire bien esto. Mateo 24, 30 y 31, y aquí terminamos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces la harán duelo todas las tribus de la tierra. Y verán, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La Biblia establece clara y llanamente que Jesús fue muerto en la carne, que fue resucitado por el Espíritu, y que resucitado se apareció a sus discípulos. Los de Emaús no le conocieron en ese momento porque sus ojos estaban vedados. María Magdalena no lo conocía en ese momento porque estaba oscuro y estaba llorando, mas la incredulidad no le permitía ver. Los discípulos lo confundieron con un fantasma, con un espíritu en el aposento alto cuando él se apareció, porque ellos no creían que él iba a resucitar. O tardos de corazón, les dijo Jesús, para no entender lo que dicen las Escrituras, que el Hijo del Hombre tenía que padecer y resucitar al tercer día. El mensaje de la Biblia es claro. Cristo viene pronto. Oímos de guerras y rumores de guerras. El mundo está alzado en guerra. Una de las señales que Jesús profetizó, una intensificación de guerras. Esto va creciendo hasta que Cristo venga. Guerras por doquier. El mundo está encendido en el fuego de la guerra, indicativo de que Cristo está a las puertas. Nunca el mundo se ha visto una conflagración tan tenaz como la que tenemos ahora. Como dice la Biblia, dijo el flaco, fuerte soy. Todos están ahora peleando, todos quieren gobernar, todos quieren mandar, todos quieren dominar. ¿Qué problema? Pero Cristo muy pronto vendrá a establecer su reino y a ponerle fin a este reino de maldad que es lo que tenemos en este planeta. ¿No quisieras tú prepararte para encontrarte con Jesús cuando venga por segunda vez? Es mi deseo de oración que así sea. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.